Bueno, vamos a continuar hoy con estos temas de dinámica. Vamos a completar la parte de sistema lineal de un grado de libertad, ahora con el caso amortiguado, y vamos a ver sistemas forzados. Así que, bueno, esperamos un segundo que admitimos a quienes todavía están en sala de espera y enseguida iniciamos. Si alguien tiene alguna consulta, inquietud, por favor a través del chat, y en cuanto desarrollemos una parte del tema, damos un espacio para algún comentario. Para un estudiante que pidió un certificado de asistencia al parcial, mañana se le vamos a estar haciendo la devolución vía mail como lo había solicitado. Bueno, vamos a iniciar entonces. Entonces, los sistemas amortiguados, en este caso, también de un solo grado de libertad, vamos a ver de qué manera vamos a considerar esta forma de gasto de energía a través de, por ejemplo, calor, como dijimos, o esta pérdida de energía o disipaciones que se dan en los sistemas y que de alguna manera hacen que, pasado un tiempo, bueno, el sistema tenga que, digamos, adquirir alguna configuración y que tiene que hacer referencia, digamos, o que es consistente con esta pérdida de energía y que lleva a una configuración final si de repente dejamos de entregar energía al sistema. Entonces, decimos que estos movimientos oscilatorios van a disminuir con el tiempo hasta desaparecer debido entonces a este amortiguamiento que hace que la energía se disipe. Como comentamos en la clase anterior, las causas en realidad tienen diferentes motivos, digamos, diferentes raíces. Entre ellas, digamos, puede ser causas de fricción, efectos de rozamiento que hace el aire que rodea la masa en general, no linealidad de los materiales, entre otros. Entonces, si bien vimos que hay varias maneras de escribir matemáticamente este efecto, el efecto, el formato que se conoce como amortiguamiento viscoso, es uno muy utilizado porque simplifica y facilita de alguna manera la resolución luego de las ecuaciones. Entonces vamos a definir una fuerza producida por el amortiguador, una fuerza de amortiguamiento, proporcional a la velocidad. Esa constante de proporcionalidad será la constante del amortiguador, eh, y siendo x punto, digamos en este caso, la velocidad relativa entre los extremos del amortiguador. O sea que vamos a tener una fuerza de amortiguamiento que será proporcional a la velocidad eh, en los extremos. Entonces podemos expresar este sistema. Antes teníamos simplemente un sistema masa-resorte, ahora vamos a agregar este amortiguador en el esquema que podemos mostrar. Tenemos la masa entonces, que está conectada, digamos, al punto de apoyo a través de un elemento de rigidez K, en este caso un resorte, y también vamos a incorporar un amortiguador con una constante de amortiguamiento C. Los desplazamientos los medimos a partir de la posición de equilibrio, en este caso en dirección horizontal X, y si hacemos el diagrama de cuerpo libre, tendremos las fuerzas que van a actuar sobre el sistema, que serán, por un lado, la masa del cuerpo, del sistema, por las aceleraciones, y por otro lado, como dijimos, la rigidez por desplazamiento, y en este caso, coeficiente de amortiguamiento por velocidad. Así quedaría expresado el sistema que vamos a analizar. Enseguida vamos a ver en el ejemplo a qué podemos asociar o a qué correspondería esta consideración. Entonces, si seguimos el procedimiento sugerido por D'Alembert, que es integrar o expresar todas las fuerzas intervinientes y igualar a cero la ecuación, tendremos la fuerza de restitución, la fuerza de amortiguamiento y la fuerza de inercia. Como sabemos, la fuerza de inercia se opone a la dirección del movimiento, por eso tiene signo contrario. Si reemplazamos en las definiciones de las diferentes fuerzas,
podemos obtener o llegamos, digamos, a una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, que es una ecuación muy común que ustedes van a ver en general cuando vean resoluciones de cuestiones dinámicas, un sistema MSK o masa, amortiguamiento y resorte, fuerza proporcional a la aceleración, una fuerza proporcional a la velocidad y una fuerza proporcional al desplazamiento. O sea que esta ecuación diferencial tiene integrados estos tres elementos y es la que vamos a intentar resolver. Para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, vamos a poder proponer, esto ustedes ya lo conocen por el análisis matemático, una solución del tipo x de t con coeficientes constantes que van a depender de las condiciones iniciales del movimiento, a y b, como una solución de una constante a por e a la lambda 1 de t más b por e a la lambda 2 de t, donde lambda 1 y lambda 2 no son otra cosa que las raíces de una ecuación característica que está formada por los elementos masa, amortiguamiento y resorte, y por un lambda que habrá que determinar. Como ustedes saben, las raíces de una ecuación de segundo grado se pueden determinar con la fórmula, bueno, en este caso, menos c más menos c cuadrado menos 4mk, o sea, el término de la aceleración y el término lineal, sobre 2 veces la masa. De aquí tendremos dos raíces en función del signo más menos que puede tener el resultado de la raíz del numerador, y entonces la solución para la ecuación diferencial de equilibrio estará relacionada, tendrá relación con las raíces de esta ecuación, lambda 1 y lambda 2. Proponemos entonces esto como solución, y ahora, dependiendo del valor del radical de esta ecuación, tendremos las diferentes alternativas de la respuesta. Entonces, vamos a definir, para continuar, lo que conocemos como amortiguamiento crítico, y vamos a decir que cuando el radical de esta ecuación es igual a 0, ¿sí?, la cantidad de amortiguamiento se denomina amortiguamiento crítico. O sea, cuando c cuadrado menos 4mk, lo que está dentro del signo de raíz, se iguala a 0, vamos a denominar esta situación como amortiguamiento crítico. Esto, como vemos, nos va a permitir arribar a algunas conclusiones más adelante. Definido de esta manera, vamos a decir que amortiguamiento crítico será 2 veces masa por frecuencia. Ya vimos que la frecuencia la habíamos definido por raíz de k sobre m. Si hacemos un pasaje de término sencillo, arribamos a esta solución. Vamos a definir entonces como y el coeficiente de amortiguamiento crítico, como el cociente de C sobre C crítico. Por lo tanto, C, ahora en términos de y, será 2y m omega. Si reemplazamos esta expresión en las ecuaciones de la raíz, ahora C en términos de y, vamos a obtener para lambda 1 y para lambda 2 las siguientes expresiones. Entonces, en los casos de interés, o digamos, las situaciones que nos va a interesar analizar, ahora dependerán si y es igual a 1, si y es mayor que 1, si y es menor que 1. Que en general se conocen como denominaciones de igual, mayor o menor que el crítico, respectivamente. Vamos a ver que algunos casos particulares son de interés. En este caso, cuando el amortiguamiento es igual al crítico, significa que y es igual a 1. Dijimos y es la relación de C sobre C subcrítico. En este caso, las dos raíces serán iguales, lambda 1, lambda 2, y serán iguales a menos omega. Por lo tanto, dada la solución de la doble raíz, el movimiento, si reemplazamos en la solución propuesta, será de este tipo. Si reemplazamos ahora en las condiciones iniciales, es sencillo determinar, digamos, para un tiempo t igual a 0, determinar x sub 0, este término se anula, nos queda a igual a x sub 0, y así sucesivamente. Si derivamos una vez y obtenemos la velocidad y reemplazamos, podemos obtener el coeficiente b. Si realizan esa álgebra sencilla, van a poder plantear
o arribar a esta solución para x de t con a y b como x sub 0 más t por b sub 0 más x sub 0 omega y todo por e a la menos omega t. X sub 0 y b sub 0 son desplazamiento y velocidad inicial. ¿Qué significa? Que si tenemos un oscilador simple de un solo grado de libertad al que imponemos como condiciones iniciales este desplazamiento x sub 0 y una determinada velocidad inicial, ¿sí? Queremos saber cuál es el comportamiento en el tiempo de este movimiento periódico. Sucede que por efecto del amortiguamiento, entonces en este caso, cuando se trata de un amortiguamiento que coincide con el valor del crítico, el movimiento no va a ser periódico, sino que no va a haber oscilación, porque el sistema, a partir del primer movimiento, se va directamente a la condición de reposo. Entonces se gasta toda esa energía inicial y el sistema no sigue oscilando. Entonces, para amortiguamientos iguales al crítico, sería esta la respuesta. En el caso de que el amortiguamiento sea mayor que el crítico, en este caso y mayor a 1, los valores de las ecuaciones, de las raíces de las ecuaciones lambda 1 y lambda 2, los podemos obtener reemplazando. Si lo llevamos a la ecuación propuesta como solución, obtendríamos esta expresión para el desplazamiento. A y B siguen dependiendo de las condiciones iniciales, y este caso no es muy relevante, podemos simplemente decir que el movimiento también va a ser aperiódico, y la respuesta es que va a decrecer un poco más lento que cuando el amortiguamiento es igual al crítico. El caso que sí tiene un interés importante porque se da mucho en las estructuras, en los casos reales, es el amortiguamiento, cuando el amortiguamiento es menor que el crítico. ¿Qué significa? Que C sobre C crítico, ese y es menor a 1. Entonces corresponde a la mayoría de las aplicaciones prácticas de vibraciones de sistemas reales. ¿Bien? Entonces y menor a 1, si calculamos o tenemos en cuenta las dos raíces de las ecuaciones, podemos reemplazar y vamos a ver que la parte interna acá del radical va a ser negativa y tendremos en este caso una solución imaginaria. Para esa situación podemos aplicar una transformación de Euler para la parte imaginaria. Para la no imaginaria, o sea, tendríamos como solución una forma no imaginaria de la ecuación haciendo este reemplazo, resolviendo las constantes C y D en función de las condiciones iniciales de desplazamiento x sub 0 y velocidad inicial v sub 0, tendríamos esta expresión como resultado de esta respuesta, y donde omega sub a la conocemos como frecuencia amortiguada, y se obtiene como raíz de 1 menos y cuadrado por omega. Vamos a ver que el resultado de esto es que el movimiento va a disminuir exponencialmente en su amplitud, ¿sí? La porción oscilatoria tendrá un periodo un poco mayor, ya que la frecuencia, digamos, será un poco menor que la anterior, el periodo será un poco mayor, que tendría un sistema no amortiguado con la misma rigidez de masa. O sea que el periodo, 2pi sobre la frecuencia, será levemente mayor. Sería T sub A en este caso. Y fíjense que a diferencia del caso anterior, cuando no teníamos amortiguamiento, que cuando el sistema se ponía en movimiento con un desplazamiento inicial x sub 0 y una velocidad inicial v sub 0, el sistema oscilaba permanentemente. Lo que va a suceder ahora es que por efecto de este gasto de energía que se introduce a través del amortiguamiento, el sistema, transcurrido un cierto tiempo, va a llegar nuevamente al reposo. Este caso, digamos, del amortiguamiento menor que el crítico representa la gran mayoría de las situaciones de los sistemas reales, por eso la importancia. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahora, antes de continuar, para graficar de alguna manera este concepto. Si alguien tiene alguna inquietud o consulta, lo comenta. Si no, Rodrigo, podés compartir. Bueno, ¿me confirman si se está viendo ahí? Sí, sí, se ve bien. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a repasar el ejemplo que vimos la semana pasada, que correspondía a una vibración libre no amortiguada. Teníamos una viga
sobre la cual se dejaba caer una masa de 1000 kilos, con la hipótesis de que se despreciaba la masa propia de la viga, y que una vez que la masa tomaba contacto con la viga, se adhería perfectamente a la viga. Entonces el ejemplo nos pedía determinar la descripción del movimiento oscilatorio, la deflexión máxima y la fuerza máxima inducida en la viga. Calculamos la rigidez de la viga, calculamos la frecuencia natural y obtuvimos la expresión que describe el movimiento del sistema. A partir de determinar el desplazamiento inicial y la velocidad inicial que tendrá el sistema. Entonces obtuvimos un movimiento oscilatorio que no decrecía en el tiempo, ya que estábamos considerando una vibración libre no amortiguada. Para este sistema, a su vez, calculamos la máxima deflexión que se producía cuando el argumento del seno era igual a pi sobre 2, es decir, esto se transformaba en 1, y obtuvimos un desplazamiento máximo de 88,6 milímetros. Calculamos la fuerza máxima que se imponía sobre la viga, y comparamos con la deflexión máxima que se hubiera producido si la caja se colocaba en forma estática sobre la viga. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre el mismo ejemplo, pero en este caso vamos a considerar la vibración libre, pero amortiguada. Para la misma situación del ejemplo 1, vamos a considerar ahora que la viga es de un material tal que tiene un amortiguamiento igual a 5000 newton por segundo sobre metro. Este amortiguamiento se corresponde a una estructura de hormigón armado. Entonces teníamos el módulo de elasticidad del material, la frecuencia que habíamos calculado en el ejemplo 1, la sección de la viga era conocida, la luz de la viga era 10 metros, y la masa de 1000 kilos se dejaba caer desde 1 metro de altura. Entonces, nuevamente vamos a determinar cuál es la descripción del movimiento oscilatorio, vamos a calcular la deflexión máxima vertical de la viga, y cuál es la fuerza máxima inducida sobre la viga. En primer lugar, vamos a calcular el coeficiente de amortiguamiento crítico, que como vimos, epsilon es igual a la constante del amortiguador, en este caso C, sobre 2 veces la masa por la frecuencia natural del sistema. Reemplazando, obtenemos que el coeficiente de amortiguamiento crítico es del 5%, es decir, el amortiguamiento del sistema es igual al 5% del amortiguamiento crítico. Por ser el amortiguamiento del sistema inferior al crítico, es decir, epsilon menor a 1, estamos en presencia de un sistema subamortiguado, es decir, el último caso que vimos recién en la parte teórica. Entonces la respuesta de este sistema la podemos determinar a partir de la siguiente expresión, es decir, el desplazamiento va a depender del coeficiente de amortiguamiento crítico, de la frecuencia natural del sistema, del desplazamiento inicial del cual parte el sistema, la frecuencia amortiguada del sistema y la velocidad inicial. Reemplazando con los datos, obtenemos lo siguiente. Como vimos, la frecuencia amortiguada se calcula como la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado por la frecuencia natural del sistema. Reemplazamos, y por ser el coeficiente de amortiguamiento crítico demasiado chico, observamos que la frecuencia amortiguada es prácticamente igual a la frecuencia sin amortiguamiento. Lo que se redujo la frecuencia debido al amortiguamiento es muy poquito, ya que el coeficiente de amortiguamiento crítico es bajo, del 5% en este caso. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna consulta? Entiende. Bueno, entonces reemplazamos los valores en la expresión que nos permitía determinar cuál era el desplazamiento en función del tiempo del sistema, y obtenemos lo siguiente. Evaluamos el tiempo y obtenemos cuánto vale el desplazamiento en función del tiempo. Como vemos aquí trazado en la línea de menor espesor, tenemos el caso del ejemplo A, en el cual el sistema no presentaba amortiguamiento, y con un mayor espesor está representado el caso del ejemplo B, en el cual tenemos un coeficiente de amortiguamiento crítico igual al 5%. Como podemos observar, en el caso amortiguado, la amplitud del desplazamiento
decrece a medida que avanza la oscilación. Esto avanzará en el tiempo hasta que llegará un momento en el que el caso amortiguado va a retornar al reposo. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Hay alguna consulta? Bueno, en segundo lugar vamos a calcular la deflexión dinámica. Como vimos, la deflexión se va a producir cuando el argumento del seno sea igual a pi sobre 2, es decir, cuando el seno, en este caso de la frecuencia amortiguada por el tiempo, es igual a 1. Es decir, si reemplazamos y despejamos el tiempo, obtenemos que la máxima deflexión se produce para un tiempo igual a 0,0315 segundos. Si reemplazamos en la expresión que determinamos recién, obtenemos que el desplazamiento máximo es igual a 82 milímetros. Si lo comparamos y recuerdan el caso del ejemplo A, la máxima deflexión de la viga era de 88 milímetros. Como podemos ver, la deflexión de la viga se reduce al considerar el amortiguamiento del sistema. En tercer lugar, vamos a determinar la fuerza máxima inercial que le impone este movimiento a la viga. Como sabemos, la fuerza es igual a la rigidez por la deflexión, en este caso, la deflexión en la dirección que está aplicada a la fuerza. Por lo tanto, la fuerza obtenida es de 205.000 newton. Si comparamos con el ejemplo A, la fuerza era de 221.500 newton. Como podemos ver, al considerar el amortiguamiento del sistema, se redujo tanto la deflexión máxima como la fuerza que le impone el movimiento a la viga. Bueno, ¿se entendió el ejemplo? ¿Hay alguna consulta? Profe, ¿Sí? en el caso de que el amortiguamiento sea mayor al crítico, sería aplicar la fórmula para ese caso y sucedería lo mismo, nada más que al comienzo sería por arriba la gráfica del crítico, ¿puede ser? Claro, en el caso, por lo general en la realidad no existen en el ámbito de la ingeniería civil materiales en los cuales el amortiguamiento sea superior al crítico. Por lo general tenemos esta situación en la cual el amortiguamiento es inferior al crítico. En el caso del hormigón armado es del 5% y en el caso del acero es del 2%. En el caso de que tengamos una situación que el coeficiente de amortiguamiento sea mayor a 1, como vimos en la parte teórica, el sistema no va a oscilar, sino que antes de producirse la primera oscilación, va a alcanzar el reposo. ¿Se comprende? En ese caso tendríamos, en lugar de esta expresión para determinar el desplazamiento en función del tiempo, tendríamos la expresión que vimos recién en la parte teórica, que es distinta a esta. Perfecto, profe. Ingeniero, eso no existe, ¿no? No me puedo imaginar. Y en el ámbito de la ingeniería civil, por lo general, nos manejamos en este campo, con materiales que tienen un coeficiente de amortiguamiento inferior al crítico. Pero bueno, en otros ámbitos puede llegar a existir. Como para graficar, digamos, la situación, ustedes conocen estos sistemas, digamos, de cierre de puertas batientes, que se instala, digamos, un amortiguador, un sistema de amortiguador que permite que la puerta, bueno, cuando uno ingresa o salga o sale, se cierre sola. Conocen, han visto, digamos, en cualquier local comercial, en muchas situaciones se utiliza. Como para tener idea de qué estamos hablando, es que cuando uno abre la puerta, digamos, y la libera, si la puerta llega al punto, ¿sí? Es una situación de amortiguamiento, y si la puerta queda oscilando, bueno, el amortiguamiento fue, digamos, bastante menor. Solamente como para que se den una idea de qué estamos hablando en cuanto a la forma gráfica. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si quedó claro el ejemplo, así seguimos con la parte teórica. Es decir, si el amortiguamiento, digamos,
que se impone genera un gasto de toda esa energía inicial que tal que no permite ni siquiera oscilar, sino que ante el primer ciclo el sistema vuelve a la posición de reposo, bueno, esa es la situación del amortiguamiento crítico. Cuando el amortiguamiento es aún mayor, lo que hace es que el sistema vuelve también a la posición de reposo, pero de alguna manera más lenta, ¿sí? Es decir, que lleva más tiempo retomar a esa posición de reposo. Y en la gran mayoría de las situaciones, de los casos reales, en las estructuras y los materiales que utilizamos en la construcción, en general el amortiguamiento, digamos, que da el material es alrededor, bueno, como le dijo Rodrigo, el hormigón como el 5% del crítico y el acero entre el 2 y el 3%. Bien. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora. Hasta aquí vimos los casos de vibraciones libres. Hablábamos de vibraciones libres cuando el sistema oscila sin que se aplique, digamos, ninguna fuerza sobre el sistema, más que la oscilación de la masa, el amortiguamiento del amortiguador y la rigidez del resorte. Sucede en muchos casos donde tenemos sistemas en los cuales se aplica a su vez fuerzas que varían en el tiempo con determinada periodicidad. Vamos a hacer el análisis ahora para un sistema de un solo grado de libertad, a cuya masa le vamos a aplicar una fuerza entonces que varía, una fuerza periódica constante que varía en el tiempo. Entonces podemos describir esta fuerza periódica como una F sub 0 por seno de omega t. El seno de omega t nos dará las frecuencias y la periodicidad en la que se va a repetir este esfuerzo. El máximo valor será F sub 0 y la frecuencia entonces será en radianes por segundo omega. Si planteamos el sistema de cuerpo libre, tendremos sobre el lado izquierdo la expresión idéntica al caso anterior, como cuando el sistema es libre, pero en lugar de estar igualado a 0, ahora deberá estar el sistema, digamos, igualado hasta F sub 0 por seno de omega t. Es decir, que todo el tiempo el sistema deberá estar en equilibrio, planteando esta identidad. Entonces, si vemos la gráfica, tenemos la masa conectada, como dijimos, por un resorte y un amortiguador, y sobre la que actúa una F sub 0 por seno de omega t. Haciendo el diagrama de cuerpo libre, podemos identificar las fuerzas que actúan. Si analizamos ahora las soluciones, la solución homogénea será, digamos, la parte izquierda igualada a 0, como la acabamos de obtener para el caso anterior, donde dependerá, digamos, de estas dos constantes, A y B, que dependen de las condiciones iniciales. Tendrá, digamos, dependiendo del tipo de amortiguamiento, la solución particular. La solución particular ahora sí va a depender de la fuerza externa que vamos a imponer al sistema. Lo que sucede en general que cuando el sistema, pasado un cierto tiempo, la parte de la respuesta que corresponde a la solución homogénea ya desaparece, porque como vimos antes, lo que genera el amortiguamiento es que el sistema vuelva al equilibrio por efecto justamente de este amortiguamiento. Así que pasado este cierto tiempo, la única que interesa será la solución particular, es decir, que debemos solucionar esta. Entonces podemos suponer que la solución particular tiene esta forma, una X por seno de omega t menos phi, donde X será la amplitud del movimiento y phi el desfasaje de la respuesta con respecto a la excitación. Si esta será la solución, entonces derivamos contra el tiempo una vez, obtendríamos la velocidad, y si derivamos nuevamente, obtendríamos la aceleración. Si reemplazamos esto en la ecuación de equilibrio, traemos f seno omega t al primer término, y podemos decir entonces que para describir el movimiento y verlo de manera gráfica, podemos utilizar un sistema cartesiano alrededor del cual rotan estos vectores correspondientes a cada uno de los términos. Aquí tendríamos cada uno de los vectores a partir de un origen.
con un eje de referencia a partir del cual vamos a medir omega t y phi. Entonces, el eje de las abscisas corresponde a la línea de referencia para medir el ángulo omega t, y la ecuación de equilibrio se representa por la proyección en sus términos sobre el eje vertical. Los vectores correspondientes a cada uno de los términos, entonces decimos rotan con respecto al origen, y su posición se describe con tomando, digamos, el ángulo apropiado, phi. Si hacemos de esta composición, podemos ver que agrupando estos vectores que rotan y están en equilibrio, podemos entonces resumir, y los vectores correspondientes a K sub X y XM omega cuadrado, agrupando en un único vector, nos quedaría un triángulo equilátero, que es la respuesta a la excitación armónica de estos vectores que rotan. Si utilizamos el Pitágoras, podemos encontrar la siguiente expresión, ya que se trata de un triángulo rectángulo, de donde podemos calcular ahora el x, que es el valor que nos interesa, como una relación entre f sub 0 y las demás propiedades del sistema. El ángulo de fase, phi, también podemos calcular, y si reemplazamos, hacemos las transformaciones apropiadas en estas ecuaciones anteriores, dividiendo todo sobre k, en este caso nos queda el numerador f0 sobre k, sobre la rigidez del resorte, acá nos queda 1, y aquí K y M con su relación nos dará la frecuencia, haciendo la transformación apropiada, lo mismo para el ángulo phi, y obteniendo estos elementos nos permite construir este gráfico y hablar sobre este efecto muy importante en los sistemas estructurales, que es lo que conocemos como efecto de resonancia. ¿Cuándo se da resonancia? ¿De cuándo hablamos de resonancia? Cuando este coeficiente de amortiguamiento crítico es igual a 0, es decir, para un sistema sin amortiguamiento, y la relación entre frecuencias es igual a 1, el denominador de la ecuación se hace 0, y por lo tanto, el denominador de esta ecuación tiende a 0, y por lo tanto esta fuerza tiende a infinito, esta relación tiende a infinito. Entonces, fíjense que la situación de los sistemas forzados es que cuando hay coincidencia entre este ángulo, digamos la frecuencia, perdón, de aplicación de la fuerza externa con la frecuencia propia del sistema, lo que sucede es que hay una amplificación, ¿sí? En términos de esta relación de F sub 0 sobre la rigidez, que puede crecer infinitamente si el sistema no tiene amortiguamiento. Entonces, una situación a tener mucho cuidado con esto. Hablamos bastante nosotros cuando hicimos las consideraciones con respecto al sismo, qué sucede cuando las frecuencias características del sismo en un lugar coinciden, digamos, con las frecuencias de los edificios, típicas de los edificios. Entonces, ahí es donde se dan las mayores amplificaciones, y es un fenómeno que vamos a analizar particularmente cuando desarrollemos un poquito más adelante esta parte dinámica aplicada a edificios. Entonces, esta es la base, es la raíz de este fenómeno. En general, el amortiguamiento no va a ser 0, tratándose de sistemas reales. El amortiguamiento va a existir, por lo tanto, la amplificación no se va a infinito, pero sí tendrá una magnitud importante, dependiendo entonces de cuánto sea este amortiguamiento. Entonces, el máximo valor de X será para cuando la relación de frecuencias cumpla con esta relación. En la figura entonces vemos la amplificación dinámica en función del coeficiente de estas frecuencias. Si partimos de 1, ¿sí? Para cuando el amortiguamiento crítico sea igual a 1, y a medida que el amortiguamiento se hace menor, mayor será esta amplificación. Tengamos en cuenta también que esta amplificación está dada en función del desplazamiento estático. El desplazamiento estático del sistema es la fuerza sobre la rigidez. Esto es la deflexión que tendría si la fuerza se aplica muy lentamente, ¿bien?
Es decir, que esto nos indica cuántas veces se amplificaría esa relación de deflexión estática. En algunos casos, digamos, es conveniente expresar esta ecuación como suma de términos en senos y cosenos, en vez de un seno y un ángulo. Si definimos otro beta ahora para la relación de frecuencias y utilizando relaciones de senos y cosenos, hay otras formas, digamos, de expresión de esta solución. Es indistinto, digamos, se puede adoptar una u otra. Como para que graficar, digamos, este caso, que enseguida igual lo vamos a ver en un ejemplo en particular. Les quiero preguntar si usted tiene alguna experiencia, algún conocimiento, han escuchado, digamos, de este fenómeno de resonancia. ¿Qué me pueden decir de esto? A ver. Puede ser que hace poco hubo una noticia muy importante de un edificio en China que no hubo ningún sismo importante y el edificio se movía. ¿Puede tener algo que ver con este fenómeno o no? Puede ser, no escuché la noticia a qué se refería puntualmente el caso, pero puede ser, sí, sí. Eh, bueno, hay muchos casos, por eso quiero escuchar de ustedes, a ver si lo han escuchado antes, si tienen alguna referencia. Hay muchos casos, digamos, que hacen referencia a esto. Quiero escucharlos para después yo hacer algún comentario más. ¿Qué más me pueden decir? No sé el caso de este edificio particular en China, pero bien podría tratarse de algo de esto. Bien. Sí, ¿Han profe, yo escuchado? en mi caso alguna vez vi un video de un puente en Estados Unidos que se cayó por Ujú. resonancia con el viento. ¿Cómo se llamaba el puente ese? Es muy conocido ese caso. No me acuerdo el nombre. Ujú. Sí, el puente de Tacoma, es decir, los puentes en particular tienen un efecto de mucha sensibilidad, porque fíjense de qué estamos hablando acá, de que en realidad, sin llegar a, digamos, a una situación de esfuerzos máximos para la estructura, de esfuerzo en cuanto a la fuerza aplicada directamente, lo que puede pasar es que si esta fuerza tiene, digamos, una frecuencia de aplicaciones, no está aplicada de manera directa, estática, eh, puede darse que en función de la coincidencia de la frecuencia de aplicación de la fuerza con la frecuencia propia del sistema, se dé este fenómeno de amplificación. Lo que sucedió con ese puente es que una vez puesto en funcionamiento, para algunas situaciones de viento, que no eran los vientos más importantes, ni siquiera los de mayor velocidad en las ráfagas, el puente se movía, es decir, oscilaba y tenía unas deflexiones enormes. Tuvo capacidad, digamos, de soportarlo por tratarse de una estructura metálica, pero bueno, vino una situación, digamos, donde ese efecto se prolongó durante un cierto tiempo y es lo que causó la falla. Entonces lo que se dio en esa situación es que, digamos, para un esfuerzo que no era, digamos, el esfuerzo mayor para el que estaba dimensionado el puente, pero sí aplicado a una determinada frecuencia que coincidió con la frecuencia propia del sistema, lo que hizo fue bueno, generar estas amplificaciones que llevaron a la falla. Entonces, para graficar, a ver, bueno, escucho alguno más, algún comentario más, o alguna experiencia que hayan tenido ustedes, digamos, con el tema de las resonancias, que me puedan comentar y vemos algún ejemplo. ¿Escucharon alguna vez por qué cuando en la Segunda Guerra Mundial, digamos, venían los pelotones a paso redoblado, es decir, al ritmo de marcha, cuando llegaban a un puente interrumpían la marcha? ¿Escucharon eso alguna vez o no? Pero ¿Mm? Sí, ingeniero. ¿Lo habían escuchado? Bueno, Hay eh, un programa Cazadores de Mitos y ahí lo ven. Ah, bueno, en realidad lo que se hacía era interrumpir, digamos, el paso de marcha de los pelotones, porque ese paso tan marcado a una determinada frecuencia, digamos, algunos puentes por sus características constructivas y de luces y de materiales que se han utilizado, coincidían, digamos, con esa frecuencia y se empezaron a generar oscilaciones importantes. Se podrían llegar a producir, digamos, oscilaciones importantes debido a esa situación.
como para darles una gráfica, digamos, de lo que estamos hablando, ustedes se han hamacado seguramente muchas veces. ¿Qué sucede con la hamaca? Si ustedes se hamacan solos, sería una situación, pero si alguien lo está empujando, cuando ustedes llegan, digamos, a algún punto digamos, del recorrido, ¿qué sucede? Si la fuerza que le aplican coincide con justo la frecuencia a la que ustedes se están amacando, ¿qué es lo que van a lograr, digamos, con el movimiento que tienen? Que cada vez se amplifique más, ¿bien? En cambio, si alguien le aplica un esfuerzo en cualquier punto, digamos, que no sea que coincida con la frecuencia de su recorrido, por el contrario, va a hacer que se detengan, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían ustedes o qué hacían, digamos, para cuando querían que cada vez uno se amaque más fuerte? Bueno, cuando hacían coincidir la frecuencia de aplicación del esfuerzo, es decir, la persona que está empujando la hamaca, lo hace justo cuando ustedes llegan casi a la posición de reposo, digamos, antes de volver a oscilar. ¿Qué hace con eso? Hacer coincidir la frecuencia de la aplicación de esta fuerza con la frecuencia a la que ustedes están moviéndose. Entonces, eso hace que cada vez digamos, el movimiento se amplifique más. ¿Se entiende? Sí, sí. Ujú, ujú. Sí, sí, justamente, digamos, todas las formas que encontremos, digamos, de hacer coincidir este esfuerzo, digamos, con frecuencia, digamos, de excitación, con frecuencia propia del sistema, va a generar justamente estas amplificaciones que la podremos aprovechar de distintas maneras. En este caso, digamos, como para captar esa energía y utilizarla como energía disponible. Sí, sí. Pero este ejemplo de la hamaca, digamos, es bastante sencillo de ver y es muy, muy gráfico. Bien, entonces dejo de compartir. Rodrigo, si querés, entonces ahora vamos a presentar un ejemplo. Esto ya tiene más que ver con un caso em, de aplicación que puede ser bastante común, digamos, en ingeniería estructural. Otro caso bastante común, digamos, que les puede tocar analizar es el caso de las estaciones de GNC. Las estaciones de GNC es muy común que se utilice la zona de las islas para colocar el búnker. En el búnker es donde se aloja el compresor. Generalmente el compresor se trata, bueno, de un motor, digamos, que comprime el gas para tenerlo disponible a la presión. O sea, el gas de red lo que hace es elevarle la presión para poder tenerlo disponible a la presión de carga. Entonces, muchas veces se aloja el compresor en planta baja, otras veces se aloja en planta superior, digamos, muchas veces sobre las islas para aprovechar los espacios. Y bueno, lo que sucede en esos casos es que tienen un motor, digamos, que hace oscilar una determinada masa, tienen la masa de la estructura que compone el búnker y todo lo que está elevado, y tiene una frecuencia propia de ese sistema y tendrá una frecuencia de oscilación del compresor propiamente. Esa es una situación que hay que analizar, no se puede analizar solo de manera estática porque habrá algún efecto dinámico que pueda generar inestabilidad y hay que analizar. ¿Eh? Es un caso bastante común que les puede tocar, digamos, los que se dediquen a la parte estructural seguramente. Bueno, ¿se está viendo ahí la pantalla? Sí, sí, está perfecto. Bueno, entonces en el ejemplo 3 vamos a ver el caso de un tanque de agua que se ubica en la parte superior de una columna tubular y en la parte inferior del tanque tenemos una bomba de agua que ejerce una fuerza horizontal armónica sobre el sistema. Esta fuerza tiene una amplitud de 100 newton, F sub 0 igual a 100 newton, y tiene una frecuencia de excitación sobre el sistema de 5 radianes por segundo. Vamos a considerar que la masa del tanque vacío, sin considerar el agua, sumada a la masa de la columna, es de 500 kilos, y el coeficiente de amortiguamiento crítico del sistema es del 2%, es decir, tenemos una estructura de acero. La altura a la cual se encuentra aplicada la fuerza es de 8 metros, el módulo de elasticidad del material que compone la columna es de 200.000 megapascales, y la sección de la columna tiene un diámetro de 25 centímetros y un espesor de 1 centímetro.
Entonces buscamos determinar en primer lugar la altura del tanque de agua, o sea, la altura del agua dentro del tanque, para la cual se va a producir la máxima fuerza horizontal sobre el sistema, y en segundo lugar, el momento flector máximo que se produce en la base de la columna. Bueno, entonces podemos idealizar el sistema como una columna en voladizo que presenta en la parte superior una fuerza armónica aplicada. Entonces, en primer lugar, procedemos a calcular la rigidez del sistema. Como vimos, la rigidez es igual al cociente entre la fuerza aplicada y el desplazamiento producido en la dirección de la aplicación de la fuerza. Sabemos que para una columna en voladizo con una fuerza aplicada en uno de sus extremos, en su extremo, el desplazamiento se puede calcular como la fuerza por la luz al cubo sobre 3 veces el módulo de elasticidad por la inercia de la sección. Si reemplazamos con los datos del problema, obtenemos que la rigidez del sistema es de 72.000 newtons sobre metro. Por otro lado, la masa total del sistema va a estar compuesta por la masa del tanque y de la columna, que eran dato, 500 kilos, sumado a la masa del agua contenida dentro del tanque. Esta masa del agua va a ser función de la altura alcanzada por el agua dentro del tanque, ya que el área, la sección del tanque es constante, igual a 1 metro cuadrado, por lo tanto, el volumen de agua y por lo tanto la masa de agua que aporta a la masa del conjunto es función de la altura que alcance el agua dentro del tanque. Entonces, la masa total del sistema va a estar compuesta por los 500 kilos del tanque vacío y la columna, y la masa del agua, que va a estar en función de la altura del agua dentro del tanque, por 1 metro cuadrado, que es la sección del tanque, y 1000 kilos por metro cúbico, la densidad del agua. Entonces aquí tenemos la expresión de la masa en función de H, en kilos. Entonces la frecuencia natural del sistema, como sabemos, la podemos calcular como la raíz de la rigidez sobre la masa, reemplazando, nos queda en función de H también, y la máxima fuerza, que es lo que nos pide la consigna, se va a producir cuando la frecuencia natural del sistema, omega, coincida con la frecuencia de excitación que produce la fuerza. Como vimos, la frecuencia a la cual excitaba la bomba al sistema es de 5 radianes por segundo. Entonces, si igualamos esta frecuencia de excitación a la frecuencia natural a la cual vibra el sistema, podemos despejar de aquí H, y va a ser la altura del agua dentro del tanque, para la cual la frecuencia del sistema coincide con la frecuencia de excitación, y por lo tanto, esa es la altura del agua dentro del tanque para la cual se produce la máxima amplitud en la oscilación. Entonces, la altura de 2,38 metros del agua dentro del tanque es la altura para la cual se produce la máxima amplitud. ¿Se comprende cómo se calculó la altura? ¿Hay alguna consulta? Bueno, entonces, una vez determinado esta variable que era incógnita del problema, podemos calcular la máxima amplitud de la deflexión a partir de la fórmula o de la expresión que vimos en la parte teórica recién. Reemplazamos con los datos calculados y obtenemos que la máxima fuerza va a ser de 2520 newton. Y el momento flector máximo va a ser igual a la fuerza por la altura a la cual se encuentra aplicada la misma, es decir, 20.160 newton por metro. Como podemos ver, existe una gran diferencia entre la amplitud de la fuerza, que sería en forma estática. Cuando esta fuerza se aplica en forma dinámica, podemos ver cómo la acción sobre el sistema se incrementa considerablemente. Profe, una sola duda. Para sacar el momento, ¿no se debería sumar también la altura o sea, los 8 metros más la altura del agua? No, porque estamos considerando que la fuerza, bueno, en forma simplificada estamos considerando que la fuerza aplicada por la bomba se encuentra aplicada a esta distancia. ¿Se comprende? Sí, gracias.
Entonces podemos considerar que la fuerza se encuentra aplicada aquí, la masa del agua colabora a la masa del sistema oscilante, pero la fuerza siempre se encuentra aplicada en este punto, que es donde está actuando la bomba, donde está vibrando la bomba. Entonces, el momento va a ser la fuerza aplicada en este punto por la distancia al empotramiento en este caso. Perfecto, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? ¿Se comprendió? Bueno, no sé, Fabián, si tenés algún comentario. Hasta acá estamos con el ejemplo. No sé si querés seguir con la parte teórica o continuamos la clase que viene. Bueno, no, digamos, es importante resaltar esto. Fíjense que en un análisis, digamos, de este caso, el hecho de no tener en cuenta esta situación, digamos, del motor oscilando en ese sentido y con esa frecuencia, puede hacer que un momento, digamos, no considerado en su magnitud real, bueno, haga que se provoque la falla, tal como los casos que vimos del puente y todas estas otras alternativas. Entonces, tengan presente que toda vez, digamos, que ustedes se encuentren ante un sistema que tenga aplicado, digamos, algún tipo de fuerza que varíe en el tiempo, hay que hacer un análisis, hay que hacer una consideración de la situación dinámica, claramente. Así que, bueno, no, la próxima clase vamos a ver respuestas a impulsos y a oscilaciones, excitaciones variables. Lo que vimos ahora es que era una fuerza constante y que tiene una variación conocida en el tiempo. Vamos a ver de qué manera resolvemos cuando esa situación no es así, sino que puede ser variable y variable a su vez en el tiempo. Y eso nos va a aproximar al caso del sismo, o sea, la excitación sísmica. Vamos a ver el tema del movimiento en la base y de qué manera encontramos la respuesta para un sistema que varía, de fuerza que varía en el tiempo a su vez. Así que bueno, y eso nos va a dar lugar a un trabajo que vamos a desarrollar, un trabajo práctico, donde van a programar ustedes, digamos, en el método de la aceleración lineal para encontrar este tipo de respuestas. Eso lo desarrollamos completo la clase que viene. Bueno, ¿se pueden quedar los alumnos Armando y Blanco, por favor, unos minutos? Así conversamos con ellos. El resto ya estaría en condiciones de retirarse, Fabián, ¿verdad? Sí, sí, aquí cerramos, salvo que haya alguna otra consulta o comentario. Aquí cerramos el tema de hoy. Perfecto. Chao, profes. Perfecto, profe, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Muchas Buenas gracias. noches.